Bien, la videoclase de hoy está destinada a la distribución normal de media cero y desviación típica 1. En realidad lo que tenemos que calcular es la probabilidad de cuando z es de este tipo de tipo de normales, cuando z es menor que z, mayúscula, f de z, entre menos infinito y z, de 1 de 2pi, 1 partido de raíz cuadrada de 2pi e elevado a 1 medio x cuadrado. Fijaos que aquí la desviación típica vale 1 y la media vale 0. En realidad esto es ¿qué pasa? ¿Por qué? Vamos a calcular estas probabilidades porque esto y en este tipo de funciones, la normal n01, está tabulada. ¿Qué significa eso? Que hay una tabla que me va a permitir calcular todos los valores comprendidos entre menos infinito y z. Y voy a mostrar la tabla que hay. La tabla que os he dado, podéis encontrar cualquier tabla en internet, tecleando tabla de la función normal estándar, pues podéis obtenerla. Fijaos que esta tabla, la tabla me va a permitir calcular todos los valores de una integral de todos los valores que hay comprendidos en este área. Están tabulados desde menos infinito hasta z. Un detalle muy importante a tener en cuenta es que esta función tiene gracias a dos propiedades, una la simetría y otra que todo el área que encierra es 1. ¿Qué significa que la simetría? Fijaos que como todo el área que encierra en 1, la mitad desde menos infinito hasta 0 me va a permitir calcular esto cuánto vale, pues la mitad de 1. La mitad de 1 es un medio, lo que es lo mismo 0,5. Gracias a eso, pues aquí la tabla, si os dais cuenta, solamente están tabulados los valores positivos, los valores negativos de la tabla no están, ni hacen falta porque es fácilmente deducible a partir de los valores, a partir de la propiedad de simetría de esta tabla. Fijaos que va desde el 0,0, que es 0,5, la mitad o un medio, desde el 0,0 al 4,09, ¿vale? Va de los extremos, este extremo a este extremo, que están en ambos extremos de la diagonal de esto. Entonces, gracias a esto vamos a calcular todos los valores. Vamos a hacer varios ejemplos a lo largo de la clase para que veáis que es muy sencillo. Bien, aquí os voy a leer literalmente lo que pone en el guión, que no tiene desprecio. Dice: la tabla normal N01 puede encontrarse fácilmente en internet. Basta con teclear la tabla normal estándar. Aquí se muestra una parte de ella. Habitualmente los valores de la tabla indican la probabilidad de que la variable de z es una variable de n01, tome los valores entre menos infinito y z. P, probabilidad de que z sea menor que z minúscula. Los demás valores se obtienen teniendo en cuenta la simetría de la curva y el área debajo de la curva que vale 1. Así, a partir del valor z menor que z minúscula, pueden obtenerse los valores para los valores z mayor que z minúscula, z menor que menos z y z comprendido entre 0 y z y menos z y z comprendido aquí con estos dos valores. Bien, yo aquí, fijaos que en los exámenes os van a dar, muchas veces los exámenes no tenéis que llevar la tabla, os lo suelen poner, en algunos sitios ponen la tabla entera, pero lo normal es que por economía os ponga los valores, una parte de la tabla, para que vosotros saquéis los valores de los problemas que haya que utilizar la normal. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer algunos ejemplos de este tipo. Bien, vamos a calcular la probabilidad de que z sea menor que 1,26. Es decir, que este integral menos infinito a 1,26, 1 partido de raíz de 2pi e elevado a 1 medio de x cuadrado diferencial de x. Vamos a calcular este tipo. Entonces yo cojo probabilidad de que z sea menor que 1,26 o función que sea igual a 1,26, porque la función, lo que yo quiero calcular es el área que está encerrado desde menos infinito a 1,26. Bien, vamos a ver, ¿y esto cómo lo voy a calcular? Pues lo voy a calcular mediante el uso de la tabla. Yo me gusta trabajar, hay muchas fórmulas que podéis sacar, todas las fórmulas que hay en el guión, lo podéis utilizar, pero a mí me gusta mucho trabajar con los dibujos, aunque dibuje mal, pero los dibujos
me va a dar una idea intuitiva que las fórmulas siempre se olvidan, pero las ideas intuitivas cuestan más trabajo de olvidarse. Por lo tanto, voy a calcular la probabilidad de que va a estar entre menos infinito y 1,26, un valor positivo, por lo tanto no voy a tener ningún inconveniente. Como he dicho, no voy a tener ningún inconveniente en encontrarlo, ¿vale? Porque esta tabla está tabulada a todos los valores positivos. Entonces, 1,26. Fijaos que aquí tengo en la columna, en esta primera columna, están las unidades con sus décimas. Entonces, 1,26, ¿qué unidad tiene? 1. ¿Qué décima tiene? 2. Pues cojo el 1,2, aquí sería 1,2,0, 1,2,21, 1,2, una unidad, 2 décimas y una centésima, una unidad, 2 décimas y 2 centésimas, o 1,22, 1,23, 1,24, como me indica esta columna, 1,25, como me indica esta columna, y 1,26. 1,26, como me indica la columna, donde hay la intersección de los dos, aquí está el valor de la probabilidad. 0,8962. Una vez lo tomo, lo anoto y lo llevo a mi respuesta. Bien, con este valor que he anotado, pues lo pongo aquí, 0,8962, y esa es la probabilidad de que z sea menor que 1,26, o es decir, el área que encierra toda esta, desde menos infinito hasta aquí. Bien, ¿cómo se calcularía un área superior a 1,26 para valores mayores que 1,26? ¿Se puede calcular? Pues sí, gracias a la simetría y gracias a que sabemos que el área total vale 1. Fijaos que yo tengo que calcular 1 mayor que 1,26, tengo que calcular a esta zona roja, esta zona que hay roja, o que es equivalente a la zona en blanco que había en el caso anterior. Bien, fijaos que el área desde este infinito hasta aquí es 0,8962, el área que hemos calculado en la tabla. Sabemos que todo el área vale 1, por lo tanto, si yo a 1 le resto esta parte de aquí, me va a dar esto, 1 menos 0,8962, me va a dar 0,1038, 0,1038. Y esta es la probabilidad de que encontrar valores mayores que z igual a 1,26. Vamos a ir subiendo un poquito el tono de la dificultad en este tipo de problemas. Bien, vamos ahora a calcular valores cuando z es menor que menos 1,26, valor negativo. Fijaos que la tabla, solamente los valores que están en la tabla, que aparecen en la tabla, son positivos, pero gracias a las propiedades de la simetría de la función normal, yo puedo calcularlo perfectamente, son valores. Tendría que calcular. Yo siempre me gusta referirme a mediante los dibujicos, sería desde menos infinito hasta 1 a menos 1,26. Fijaos que sería esta zona rayada de rojo, que coincide con esta zona de blanco. Esta zona de aquí, como es simétrica esta función, lo mismo esta zona de aquí, esto que hay aquí en blanco, mide lo mismo que esto, gracias a la propiedad de simetría, y esto lo hemos calculado. Esto no es ni más ni menos, esto aquí era igual a 1,038, que venía de 1, de quitarle 1 menos lo que mide este área desde menos infinito hasta aquí, 1,96. Por lo tanto, aquí tenemos 0,1038, ¿de acuerdo? Es lo que mide el área esta desde menos infinito hasta menos 1,26. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora a calcular, yo ya, fijaos, vamos a calcular ahora la de un intervalo finito, cuyo extremo está infinito. Bien, vamos a calcular, por ejemplo, que z, la probabilidad de que z esté comprendida entre menos 1,26 y 1,26. Bien, fijaos que esta probabilidad es la zona esta roja, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos, ¿qué pasa? Toda esta zona roja, ¿cómo la puedo calcular? Pues si yo calculo a 1, le quito estas dos partes que son simétricas, yo puedo calcular. Pues, ¿cuánto mide esta parte? Entonces tendría que quitarle, a 1 le tengo que quitar
esta parte de aquí, que hemos calculado que es 0,138 lo hemos calculado. Y aquí 0,138, lo que es lo mismo, 1 menos 0,1038, 0,1038, lo sumo, o lo que es lo mismo, el doble. Los que les gusta aprenderse la fórmula, lo tenéis aquí, la fórmula, el doble de esto. Entonces a 1 le quito el doble de 0,1038, pues me va a dar 1 menos 0,2076, que me va a dar 0,7924. Por lo tanto, el 74%, 79,24% de probabilidad está de que pueda encontrar. Fijaos que esta es simétrica. Vamos a otro tipo de intervalo. Bien, vamos a calcular la probabilidad de que z esté entre menos 0,9 y 1,25. Fijaos que aquí esto es un poquito más difícil, o lo que es lo mismo, la integral, porque no es simétrica, no es menos 0,9, 0,9 o 1,25 menos 1,25. Tenemos que calcular. Vamos a ver cómo lo hago. Yo lo voy a hacer de una manera intuitiva. Aquí sería desde 0,9 a 1,25. Diferencias de aquí, y aquí lo que tengo que calcular es este área entre rojo, entre 0,9 y 1,25. ¿Qué área encierra la curva aquí? Entonces voy a utilizar las propiedades de simetría de esta función. Fíjate que tendría que calcular la propiedad desde menos 0,9. Menos 0,9. Esta raya voy a calcular a 1, le voy a restar esta parte, le voy a restar a 1, le voy a restar esto, esta parte de la superficie y esta parte de la superficie. Vamos a calcular cuánto vale esta parte de la superficie primero. Probabilidad de que valga menos 0,9 desde menos infinito a menos 0,9, que es la misma que hay desde 0,9, aprovechando la simetría, es la misma área que hay aquí entre 0,9 y esto. ¿Cómo puedo saber este área? Pues muy fácil, como sé que esto de aquí a aquí todo sería 1, pues sabiendo desde infinito, sabiendo el área, o 0,9, sabiendo todo este área de aquí, a 1 le resto este área de aquí, puedo sacarlo, es decir, probabilidad de que z sea menor que 0,9 o f 0,9. ¿Y esto cómo lo voy a sacar? Pues lo voy a sacar porque está gracias a la tabla. Vamos a echar mano a nuestra tabla. Pues bien, la tabla 0, probabilidad de 0,9. Pues 0,9, ¿tiene alguna centésima? Pues no. 0,9, 0. Pues estamos hablando de esta probabilidad. 0,90, esta es la columna de los ceros, mide 0,8159. 0,8159. Ya noto este resultado. Y lo vamos a pasar, yo cojo ahora y vamos a ver este resultado, pues esto vale 0,8159. Y ya tengo este valor. ¿Cuánto vale esta parte de aquí, que es la que me interesa, o que es la misma que aquí? Pues esta parte de aquí sería 1 menos, porque todo mide 1, 1,0,8159, que esto es lo que mide esto, 0,8159. ¿Y esto cuánto me va a dar? Del 9 al 10, 1. De 1, 6, 4, 2, 8, 1, 0,18. Es decir, fijaos que aquí esto mide la probabilidad, esta parte de aquí vale 0,18. Entonces aquí ya empezamos, sería 1 menos 0,11841. Y ahora que también tengo que quitarle, pues le tengo que quitar ahora esta zona. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a la siguiente parte. Bien, tenemos que calcular ahora lo que me quedaba por calcular era esta parte en blanco, todos los valores mayores que 1,25, toda esta parte. Entonces para ello, pues yo voy a jugar un poco con mi dibujo
valores mayores que 1,25, lo que quiero saber es este valor, el valor que está de mayores de 1,25. Fijaos que desde menos infinito la parte en blanco sí lo puedo calcular gracias a la tabla. Además es positivo, me pilla de maravilla. Voy a coger z valores menores que 1,25. Para eso pues cojo mi tabla, muy importante, 1 unidades, 2 décimas y 5 centésimas. Cojo mi tabla, aquí tengo 1,2, 1,20, 0 centésimas, 1 centésima, la columna de los 1, y tengo que ir a la de 25. Es decir, la de 25, aquí tengo 1,2, 1,25, generalmente me va a dar 0,8944. Y este valor pues lo voy a poner en mi tabla. Este valor es 0,89. 8944. Pero ese es el valor de esta superficie, 0,8944, que corresponde ni más ni menos que a esta desde aquí hasta aquí. Entonces, vamos a ver cuánto vale. Esto sería 1 menos 0,8944. Bien, ¿esto cuánto sería? Pues sería aquí, vamos aquí del 4 al 10, 6, 4, 5, 9, 0, 1, 9, 1, 0,1, 10, 56. Entonces yo cojo y aquí me voy arriba porque había que quitarle esta parte vale, en realidad esto vale 0,1056, por lo que hemos calculado. Y esta parte lo habíamos calculado, mide 0,1844. Entonces a 1 le tengo que quitar estas dos partes, pues le quitaría el 0,1 menos, pongo menos, como voy a quitar las dos, pues meto, abro un paréntesis y ahora le meto 0,156. Y aquí me va a dar ni más ni menos que, si sumo estos dos valores, me va a dar pues 1, vamos a sumarlo, yo lo voy a sumar mentalmente, 5 más 4, 6 más 1, 7, 5 más 4, 9, 0 más 8, 0, perdón, 8, 1 más 1, 2, 0, 2, 0,2897, y aquí saco, pues vamos a ir calculando del 7 al 0, pues va 3. Del 9, como me llevo 1, 0, 1, vale, va 1, 1, 3, 2, 3, vale 7, 0,713. Al final, toda esta superficie es 0,7103. Pero me tengo que basar en lo anterior. Fijaos que hay muchas fórmulas, no intentar aprender de memoria las fórmulas. A mí me ha ido muy bien con los gráficos y con los dibujos, y utilizando dos propiedades fundamentales: la simetría y la simetría, y teniendo en cuenta que la superficie vale 1. Con los dibujos yo me manejo mejor, y es como yo lo he aprendido. En vez de meteros fórmulas, si a alguien le va bien con las fórmulas y es correcto, pues que la utilice. Yo no seré yo el que le impongo, pero en las matemáticas lo bonito es utilizar estas estrategias. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora a pasar, sacar, dado un valor, sacar a qué z corresponde dando un valor de probabilidad. Bien, ahora es calcular para qué valores de z, la probabilidad de z menor que ese z me da 0,8413. Es decir, lo que yo tengo que calcular es lo siguiente.